Imagínate esto, una película que trata sobre los temas más oscuros y dolorosos de México, pero dirigida por un francés que no habla español, con un elenco mayormente extranjero y filmada en su mayoría en Europa. Y para rematar, es un musical, así como escuchás, un musical sobre carteles, corrupción y desapariciones en México. Pero espera, porque la cosa se pone peor. A pesar de ser considerada una falta de respeto por muchos, Emilia Pérez se convirtió en la película internacional con más nominaciones en la historia de los Oscar. Y eso no es casualidad. Netflix y el director armaron una estrategia para estrenarla primero en Europa y en Estados Unidos, logrando que críticos y jurados la llenaran de premios antes de que el público mexicano pudiera reaccionar. Sin embargo, cuando finalmente llegó a México, el desastre fue total. Salas vacías, críticas demoledoras y una indignación masiva que sacudió las redes sociales. Pero, ¿qué hace exactamente a esta película tan controversial? ¿Cómo se convirtió en una de las películas más premiadas del año a pesar de ser un insulto a la cultura mexicana? Y lo más importante, ¿cómo es posible que la protagonista ahora esté en riesgo de perder su nominación al Oscar por unos tweets horribles? Si todo esto ya te parece un quilombo, espera a conocer la oscura verdad detrás de Emilia Pérez. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y ya me estaba tardando. Ya sé, todos me estaban pidiendo un video de esta película y como veníamos hablando en videitos de noticias sobre este tema, dije, bueno, más o menos hemos hablado del tema, pero cuando empecé a investigar me di cuenta que la historia era un pozo sin fondo. Desde el minuto 1, Emilia Pérez deja en claro que lo que nos espera es un desastre de proporciones cósmicas. La película nos introduce a Rita Mora Castro, una abogada interpretada por Zoe Saldaña que está cansada de su trabajo defendiendo criminales y siente que no la valoran lo suficiente. Hasta ahí todo normal. Pero en un giro completamente surrealista, un capo del cartel mexicano la contacta con una petición bastante inusual. El criminal en cuestión es Manitas del Monte, un líder despiadado del crimen organizado que, de la nada, decide que quiere dejar su vida atrás y transicionar a mujer. Así es como entra en escena Carla Sofía Gascón, quien interpreta a este personaje que quiere desaparecer del mapa y convertirse en una nueva persona. Y si bien la premisa en papel podría haber dado lugar a una exploración seria y bien construida sobre la identidad, el poder y la redención, la película se encarga de dinamitar cualquier posibilidad de profundidad con una ejecución ridícula. Desde el momento en que Manitas le confiesa a la abogada que quiere convertirse en Emilia Pérez, la película empieza a fallar en absolutamente todo. La historia se construye sobre una base de clichés que no solo son insultantes, sino que además muestran una falta de investigación alarmante. En ningún momento se aborda con realismo la complejidad de una transición de género, ni las implicaciones de que un líder criminal quiera escapar de la justicia de esta forma. En cambio, la película se lo toma como si fuera un trámite más, un simple cambio de look con la ligereza de quien se tiñe el pelo. Y lo peor, la película es un musical. Así es, en lugar de un thriller intenso sobre crimen y transformación, tenemos números musicales donde los personajes cantan y bailan sobre cirugías, operaciones clandestinas y asesinatos como si fuera un episodio de Glee con filtro sepia. En una de las escenas más absurdas, el médico encargado de la cirugía se pone a cantar una lista interminable de procedimientos quirúrgicos, rodeado de pacientes recién operados que se mueven al ritmo de la música con las caras vendadas. Es tan grotesco que parece parodia, pero no, es completamente real. Lo más increíble es que la idea de un criminal intentando cambiar su identidad no es algo sacado de la nada. En la historia mexicana existen casos documentados de capos del narco que intentaron someterse a cirugías para escapar de la ley. Y el más famoso de todos es Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos. Este capo del cartel de Juárez intentó cambiar su rostro y su identidad con una cirugía plástica, pero murió en el quirófano tras 8 horas de intervención. Su historia es legendaria, llena de misterio y teorías conspirativas. Si Emilia Pérez hubiera tomado inspiración en este caso y lo hubiera tratado con seriedad, podría haber sido una película poderosa. Pero en lugar de eso, lo que hace es transformar la historia en un carnaval ridículo, lleno de canciones malas, actuaciones forzadas y un guión que parece escrito sin el menor conocimiento sobre México o el crimen organizado. Hasta este punto ya queda claro que Emilia Pérez es un despropósito absoluto. Pero lo peor es que lo más ridículo de la historia apenas está comenzando. Todavía falta ver cómo se convierte en una activista, cómo la película ignora completamente sus crímenes y cómo se la termina retratando como una santa redimida. Lo que podría haber sido un thriller crudo
crudo sobre el crimen y la identidad, terminó siendo una de las películas más absurdas y mal ejecutadas de los últimos años. Si algo queda claro desde el minuto cero en Emilia Pérez es que México es básicamente un decorado para contar una historia que no le pertenece. No hay investigación, por ende, no hay ningún tipo de respeto. Y lo que es peor, hay una catarata de clichés, pero exagerada. Es como si viene un coreano, pasa una semana en Cancún y después, bueno, va y hace una película, porque claro, ya sabe todo de México, ¿verdad? El director, déjame que te leo el nombre porque lo voy a pronunciar mal igual, así que... Jacques Audiard, ¿cómo se llame el señor? Dijo sin ningún tipo de vergüenza que no investigó México antes de hacer esta película. Entonces, vuelvo para atrás. Es un coreano que hizo una película sobre México, pero no estuvo en Cancún nunca, en realidad, ni siquiera. Literalmente, este hombre dijo lo que tenía que entender, ya lo sabía. ¿A qué se refiere? Guacamole. Había comido guacamole 3 veces y unos burritos en una vacación. Porque claro, un par de visitas a México o a unos restaurantes mexicanos te dan todo lo que necesitas saber para poder contar la historia de un narco que se transforma en mujer y en el medio un montón de cuestiones absurdas, un musical que sobre todo parece escrito por alguien que se pasó la vida viendo novelas mexicanas, sí, pero dobladas al inglés y mal traducidas, o sea... un sinsentido. Y lo más ridículo es que Audiard ni siquiera tuvo la intención de buscar un elenco auténtico. Los protagonistas son, en su mayoría, extranjeros que interpretan mexicanos porque al parecer no había actores mexicanos lo suficientemente buenos para él. Un francés dirigiendo una historia sobre narcotráfico y violencia en México con un elenco de actores estadounidenses, españoles y venezolanos. Si eso no es apropiación cultural descarada, no sé qué lo es. Pero lo peor de todo es cómo la película reduce la cultura mexicana a un puñado de clichés ridículos. Porque si hay alguien que quedó en evidencia en esta película es Selena Gómez. La contrataron para interpretar a Jessie Del Monte, la esposa del capo narco, y su español es tan malo que hace que Google Translate suene natural. En una escena, hablando con su ex amante con nostalgia, suelta la legendaria frase: hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Sí, esto lo escribieron en un guión, lo aprobaron en una mesa de producción, lo filmaron, lo editaron y lo pusieron en una película que está nominada al Oscar. El tema no es la frase, lo que dice en sí, sino la forma en que lo dice. Y esto yo lo dije muchas veces en mis redes. Si no me seguís en mis redes, te estás perdiendo un montón de data suculenta que no aparece en estos videos. Cuestión, yo vengo diciendo hace mucho en mis redes que básicamente se nota que Selena Gómez no sabe lo que está diciendo, en qué sentido, que básicamente habla por fonética o no sé, porque no está actuando lo que está diciendo, por ende queda claro que no lo entiende. Entonces, si vos no entendés lo que estás diciendo, no podés expresar lo que tendrías que estar expresando en ese momento. En resumen, suena tan sin sentido que da vergüenza ajena y... hemos visto actuar mejor a Selena Gómez. Si vos me decís que es una piba nueva que ni idea, bueno, no la puedo juzgar, porque no sé, pero la hemos visto actuar mejor a Selena Gómez. ¿Por qué? Porque la hemos visto actuar en inglés. Pero no es el único problema su actuación, sino que justamente el idioma, el español, no se entiende en muchos momentos, que si no fuera por subtítulos, no entendés nada. Y lo peor de todo es que esto no es una producción independiente con 14 pesos hecha. Esto es una producción multimillonaria, nominada al Oscar, a no sé cuántos, decenas de Oscars. ¿Cuántos eran? 647 Oscars nominaron a esta película. Nadie en esa producción se dio cuenta. Nadie escuchaba. No le podían poner un coach. No podían... Bueno, considerando que el tipo que hizo esta película no sabía nada de México, claramente no le van a decir, che, suena raro, porque el tipo, otra vez, no tenía ni idea, nada. Si la historia ya era un insulto, la música la hace aún peor. Emilia Pérez intenta mezclar el narcotráfico con el formato de un musical, lo que ya es una decisión más que cuestionable. Pero el verdadero problema es cómo presentan los números musicales. Desde coreografías incómodas hasta momentos que parecen sacados de una película de terror, la película no deja de sorprender para mal. Y después está la joya de la corona, la canción Papá, en la que la hija de Emilia recuerda los olores de su padre. Olía a los perros, olía a cigarro. Los mexicanos
que escuchaban esto no podían entender, no podían creer lo que estaban escuchando y por ende esto en un rato ya era viral. Literalmente esto leí en internet, que ni Speedy González se había animado a tanto con todo el estereotipo que es ese personaje, ¿no? Y la verdad no hay mejor forma de describir este absurdo. El guión de la película trata a México como si fuera un chiste, un lugar de sombreros grandes, mariachis y tacos donde todo huele a mezcal y guacamole. No hay profundidad, no hay respeto, no hay una mínima intención de retratar la realidad del país. Y ojo, no es que no se pueda hacer un musical sobre temas duros. Se han hecho películas como Les Miserables o West Side Story que tratan temas complejos con respeto y profundidad. Pero lo que hace Emilia Pérez es lo contrario. Toma una historia sobre crimen, violencia y narcotráfico y la convierte en un espectáculo ridículo y mal hecho. La película no solo es un musical fuera de lugar, sino que también es una caricatura barata de la cultura mexicana. Desde los primeros minutos, todo lo que aparece en pantalla parece sacado de un comercial de tequila mal dirigido. Los sicarios escuchan reggaetón como si fueran influencers de TikTok en vez de miembros de un cartel, cuando en la realidad lo que más suena en esos círculos son los corridos y la música norteña. Después está el detalle ridículo de que en Suiza las noticias se transmiten en perfecto español, como si estuvieran pensadas exclusivamente para la esposa del narco. Y para rematar, cuando Emilia termina en la cárcel en lugar de un nombre realista como Cerezo, las siglas de Centro de Reinserción Social, que es como se llaman en México, el cartel gigante dice Cárcel Central, como si fuera un set improvisado en una película de bajo presupuesto. Pero lo peor es que la película pretende ser progresista y terminar con los estereotipos cuando en realidad no hace más que reforzarlos. Y la pregunta que queda es, ¿cómo carajo alguien vio esta película en la etapa de edición y pensó que esto estaba bien? Porque si hay algo que es evidente es que Emilia Pérez no es más que una visión torpe, ignorante y condescendiente de México hecha por alguien que no tenía idea de lo que estaba contando. Y lo más ridículo de todo es que esta película no solo está siendo premiada, sino que está nominada al Oscar. Pero eso no es lo peor. Si pensabas que la película no podía caer más bajo, espera a ver cómo trata de convertir a un capo narco en un símbolo de pureza y redención. Porque si algo le faltaba a este desastre era vender la historia de un criminal como si fuera un héroe incomprendido. Pará, si hasta ahora esta película te parecía una torpe caricatura de México que a la vez nos salpica a todos. Yo soy argentino y me siento salpicado. ¿Por qué? Porque para Hollywood todo Latinoamérica es México, básicamente. Las veces que me han insultado norteamericanos en internet, por ejemplo, me mandaban a comer burritos. O sea, en una película la inclusión latina es un mexicano siempre. Yo tengo que sentirme mexicano por un rato, así que denme permiso también. Si me tengo que sentir bien cuando ponen un mexicano porque somos todos latinos, déjenme sentirme mal entonces a mí también, ¿no? Déjenme indignarme también. Pero pará, lo loco de esta película, si la miras bien, es que en realidad la historia gira en torno a una persona narco que se redime de pronto, sin ningún tipo de consecuencia. Y vos sabés lo que es un narco, ¿verdad? Desde el momento en que Manitas del Monte decide que quiere transicionar, la película cambia de tono por completo. Lo que antes era un thriller mal escrito con números musicales incómodos, de repente se transforma en una historia de superación personal. De un momento a otro, los asesinatos, las extorsiones, el dolor y el sufrimiento que causó quedan en un segundo plano. Y en vez de enfrentar su pasado o asumir su responsabilidad, la película lo convierte en un alma en búsqueda de redención, una víctima del machismo y la sociedad y hasta un símbolo de lucha. ¿Perdón? No importa cuántas veces lo intentes ver con otros ojos, esto no tiene sentido. Manitas del Monte no es una víctima, es un líder narco despiadado, responsable de la muerte de cientos de personas y del sufrimiento de miles más. Y sin embargo, la película nunca lo muestra enfrentando las consecuencias de sus actos. En lugar de eso, su transición se vuelve una especie de excusa para redimirlo ante la audiencia, como si al cambiar su identidad todo lo demás quedara borrado. Un crimen sin castigo. A ver, en la vida real, cuando un capo del narco desaparece, su cartel no se disuelve mágicamente. Si alguien tan poderoso y temido como Manitas del Monte deja su puesto, es porque lo mataron o porque alguien más lo reemplazó. Pero en Emilia Pérez simplemente finge su muerte, manda a su familia a Suiza y se opera en un quirófano de lujo sin que absolutamente nadie lo busque. El cartel, los enemigos, la justicia, todo desaparece de un plumazo. Y así, sin más, el tipo que hizo temblar a México resurge como Emilia Pérez, una mujer fuerte, decidida y compasiva.
Sí, porque en vez de preocuparse por el desastre que dejó atrás, decide dedicarse a las buenas causas. Se convierte en activista de derechos humanos y funda una ONG para ayudar a las familias de desaparecidos. ¿Cómo carajo alguien pensó que esto era una buena idea? O sea, una persona que ordenó asesinatos, secuestros y torturas ahora usa su dinero mal habido para hacer el bien y el público debería aplaudirlo. Es una de las narrativas más descaradas de blanqueo de un criminal que se hayan visto en el cine reciente. Imagínate por un segundo una película donde Pablo Escobar finge su muerte, se hace pasar por otra persona y termina ayudando a los niños pobres de Colombia. O una en la que el Chapo Guzmán se convierte en un líder humanitario que lucha por la justicia. No tendría sentido, sería un insulto a la memoria de todas las víctimas. Bueno, Emilia Pérez hace exactamente eso, pero con más luces de neón y canciones de fondo. Un narco convertido en Papá Noel. Si ya la película venía con una narrativa forzada, el tercer acto termina de tirar todo por la borda, porque si de algo se encarga el director es de reforzar la idea de que Emilia Pérez ya no tiene nada que ver con su pasado. Para rematar el delirio, la historia culmina con una especie de procesión religiosa en la que el pueblo mexicano la venera como si fuera una santa. Literalmente la cargan en andas mientras cantan y la celebran como una mártir. Sí, un capo narco responsable de asesinatos y destrucción, convertido en una figura casi sagrada. Si esto no es una falta de respeto, no sé qué lo es. Lo más preocupante no es la película, no es la historia, no son las voces, no es cómo hablan, no, es como Hollywood está premiando toda esta narrativa, esta cosa, porque a fin de cuentas es como que le estuvieran dando la razón a los que hicieron esta película. Emilia Pérez no solamente fue seleccionada en el Festival de Cannes, sino que está nominada a 13 premios Oscar. Y lo más absurdo, escucha bien, una de las nominaciones es a Mejor Guión Adaptado. ¿Guión adaptado de qué? ¿De un Wattpad? ¿De una historia que escribió alguien fumado en internet? Pero pará. Este video recién comienza. Todavía falta que te hable de las declaraciones de la protagonista y del director. Y seamos claros, cuando Hollywood aplaude una película que insulta a México y que convierte a un criminal en héroe, algo claramente está mal. Desde que empezó a sonar en festivales, Emilia Pérez tenía un solo objetivo: inflar su prestigio en el circuito internacional antes de que el público latinoamericano pudiera juzgarla. Netflix y Jacques Audiard jugaron una estrategia milimétrica: posicionarla en Europa y Estados Unidos, donde los clichés sobre México siguen vendiéndose como cine social. No importaba si la historia tenía sentido o si realmente representaba la realidad mexicana, lo importante era venderla como arte y asegurarle premios. El plan funcionó hasta que la gente común la vio, pero cuando finalmente llegó a México, la audiencia real la destrozó. En taquilla fue un fracaso, las salas estaban vacías y en redes se convirtió en el blanco de burlas y parodias como Joan Sacrebleu, que ridiculiza la forma en que los franceses interpretan la cultura mexicana. Para ponerlo en perspectiva, el reestreno de Interestelar, una película de hace más de 10 años, recaudó más dinero que su estreno. Un golpe durísimo para un film que se vendía como revolucionario. Pero lo más indignante no es la desconexión de la industria con el público, porque eso pasa siempre. Yo que soy seguidor de Marvel Studios, me gustan sus productos, obviamente considerando que son lo que son, ¿verdad? Bueno, siempre que sale un producto de Marvel, el peor tiene mala reseña del público y buena de la crítica. Y el mejor producto tiene mala de la crítica y buena del público. O sea, siempre es al revés, por alguna extraña razón, lo que en cierta medida te demuestra dos cosas. Uno, que hay una desconexión total entre la industria y el público. Por eso hemos visto tanto fracaso últimamente. Está claro, en otras épocas, cuando había menos películas, la industria era más reducida, no había streaming, podías sacar un sorete y además no tenías internet para que se propagara rápido la información de que esa película es horrible. Entonces sacaban un tereso, una caca pinchada en un palito y de pronto igual la gente iba a verlo porque tenés que ir a verla la película para darte cuenta que es horrible. Entonces pasaba que sí, la vimos todos, fue un éxito, pero es un asco, pero bueno, la vimos, ya tarde nos enteramos. Hoy eso es mucho más difícil. En este caso, los críticos llamaron a esta película valiente, necesaria, progresista. Pero, si me preguntan a mí, están ignorando que la película es un insulto disfrazado de progresismo. Y entonces freno y digo, el director es un genio, nos troleó a todos. O, básicamente, estamos hablando de una pandilla de pelotudos, todos, en todos lados, en diferentes
O nos están troleando todos a la vez. Todos se niegan a ver que el director básicamente trató a México con los mismos clichés gastados, quemados de toda la vida. Ah, pero claro, como la película encajaba en el espacio que necesitaban completar, ¿no? De inclusión, la cuestión esta de... Listo, tenemos trans, tenemos México, tenemos no sé qué, ya está, es perfecto. La película... Tenemos lo que necesitábamos. ¡Premiala! ¿Y qué es lo que hizo Netflix mientras promocionaban a full la película fuera de México y luego finalmente la traían a México? ¿Qué hicieron? Nada. Ya está, silencio. Eso es todo, amigos. Solo querían que los premios y los galardones y la crítica, obviamente, también legitimaran la película. Lo demás es un detalle. Un director que cree que con una mirada superficial ya entiende un país lo suficiente como para retratarlo en una historia sobre narcotráfico, desapariciones y violencia. Y si esto ya era preocupante, su comentario más polémico lo dejó sin margen de defensa. Que el español es una langue de pays emergent, c'est une langue de pays modeste, de pauvres, de migrants. No es solo una frase despectiva, es la prueba de que nunca tuvo interés en representar la historia con respeto, sino en explotar los clichés que Occidente sigue comprando. Y lo peor es que ni siquiera se molestó en disimularlo. Para terminar de empeorar todo, Guillermo del Toro, un referente del cine latinoamericano, tuvo la oportunidad de cuestionarlo sobre esto y no lo hizo. En una entrevista publicada por Netflix, en vez de señalar los errores de Audiard, decidió felicitarlo por su trabajo. Esto dejó a muchos de sus seguidores decepcionados porque parecía que estaba validando el cine hecho desde la ignorancia en lugar de defender el cine latinoamericano auténtico. En este punto, Emilia Pérez ya no es solo una película mal hecha o un musical con ideas absurdas. Se convirtió en el símbolo de cómo Hollywood sigue premiando historias sobre culturas que no entiende, dirigidas por personas que ni siquiera intentan comprenderlas. Si la película ya era un quilombo por sí misma, si todo fue terriblemente un quilombo, bueno, espera que te cuente lo que pasó alrededor de la película, porque es igual o peor que la película. Carla Sofía Gascón, la protagonista, digamos, bueno, se metió en una... Literalmente no estoy hablándote de una actriz metida en problemas. Estoy hablándote de la primer gran actriz trans nominada al Oscar, que pasó de la noche a la mañana a convertirse en una de las figuras más tóxicas del momento. ¿Y todo por qué? Por lo mismo que le está pasando a casi todo el mundo, que es tweets. Tweets que acaban con carrera. Yo me pregunto, si sabés quién sos, cómo has sido, ¿por qué no se te ocurre borrar tu cuenta de Twitter, borrar tus tweets viejos? A la gente no le da para pensar mucho. Entonces eso ya te demuestra un poco con quiénes estamos lidiando. Si no, no te da la cabeza para decir, escribí todo esto y un día va a aparecer de vuelta. Cuestión que las críticas hacia la película se convirtieron básicamente en un incendio cuando empezaron a salir estos tweets. ¿Por qué? ¿De qué trataban los tweets? Declaraciones de todo tipo, críticas, odio, pero... todas las cosas nefastas que se te ocurran, todos los epítetos, etcétera, todo, había todo eso en su cuenta. Y lo más curioso es que es algo que venía de una persona que podríamos decir que forma parte de una minoría, que podría haber sido oprimida esta persona. Bueno, era una persona completamente opresora contra todo lo que se te ocurra. Y es más, atacó un montón de artistas, incluida, no sé, Adele, o incluida una tal Selena Gómez. Un poco antes de hacer una película con Selena Gómez, estaba destrozando a Selena Gómez en Twitter. Le dijo textual, rata rica que se hace la víctima siempre que puede. El problema no es solo lo que dijo, sino cuándo lo dijo. Porque estos tweets no son de hace 10 o 15 años, cuando alguien podría argumentar que eran errores de juventud. Son de 2020 y 2021, cuando ya era una figura pública y claramente tenía la edad suficiente para saber que lo que decía era inaceptable. El efecto dominó fue inmediato. Netflix no solo la borró de la publicidad oficial, sino que también le cortó el apoyo para viajar a eventos de Hollywood. Gascón estaba programada para asistir a múltiples galas, entrevistas y premiaciones en Estados Unidos, pero de un día para otro su nombre desapareció de los materiales promocionales y las invitaciones se cancelaron. Básicamente, Netflix decidió no asociarse con una actriz que pasó de ser un símbolo de inclusión a una pesadilla mediática. Y obviamente Gascón no tardó en salir a victimizarse. Publicó un comunicado diciendo que es víctima de la cultura de la cancelación.
que todo esto es una campaña de odio y desinformación y que la están atacando solo por ser trans. Incluso llegó a preguntar cómo se supone que avancemos si nos juzgan por cosas del pasado. Un intento desesperado de redimir su imagen, pero que no convenció a nadie, porque el problema no es el pasado, el problema nunca fue su identidad de género, el problema es que sus comentarios fueron recientes, repetitivos y completamente contrarios a la narrativa de justicia social que Hollywood pretende impulsar. El unfollow, o sea, la dejada de seguir de la cuenta oficial de los Oscars fue el siguiente golpe. Los Oscars seguían a esta persona y de pronto no la siguieron más. Acá también podemos hacer un punto y aparte y hacernos esta pregunta. ¿Cuándo todavía estás nominado? No rompiste ninguna norma, digamos, de la academia y te dejan de seguir. Podemos decir y afirmar igualmente que no le van a dar el premio porque estos premios no se verían beneficiados con esta persona ganando ahora. Entonces, podemos confirmar también digamos, la conspiranoia de que las premiaciones son todas ficticias. Te lo dejo ahí picando, vos comentame por abajo qué opinás. La regla número 1 de los Oscars para que te eliminen completamente de las premiaciones, bueno, criticar a otro nominado. ¿Y qué hizo esta persona? Eso mismo, aunque después salió a decir, no, es mentira, yo no hablé de Selena, un montón de las cosas que están por ahí, yo no las escribí, es todo mentira, pero lo que esta persona no sabía, además de que podía borrar tweets con un botón, es que todo lo que una vez hiciste en internet queda en internet para siempre y por lo menos queda un rato después, digamos, indexado en buscadores y demás, porque vos si buscás cualquiera de las cosas que supuestamente nunca dijo, conectan con su cuenta de Twitter todavía en Google. Y acá es donde las comparaciones duelen, porque en toda la historia de los Oscars, solo 10 películas han logrado 13 nominaciones, entre ellas Titanic, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y La La Land. Todas películas con impacto cultural, excelencia técnica y aclamadas por la crítica y el público. ¿Qué hace Emilia Pérez en esa lista? No solo está lejos de ese nivel, sino que su principal candidata a premio ahora es un personaje tóxico para la industria. Así que la gran duda es, ¿los Oscars van a desmarcarse de la polémica o se van a hundir con ella? Porque si en los próximos días llega el anuncio de que Gascón queda afuera de la competencia, no nos sorprendería. Lo que sí sorprendería es que, después de todo esto, Emilia Pérez siga llevándose estatuillas como si nada hubiera pasado. ¿Realmente Hollywood la va a seguir apoyando o estamos viendo el principio del fin para Carla Sofía Gascón? Porque si algo queda claro es que su nominación al Oscar ahora pende de un hilo. Emilia Pérez no es solamente una película que no funcionó. Es el reflejo de cómo a Hollywood no le importa nada. Solamente tiene que llenar casilleros. En este caso, el casillero de la inclusión mexicana, latina, el progresismo, etc. Pero el público ya no come vidrio. Por eso el público en México la ignoró. Por eso las críticas de la gente verdadera, no los críticos, ha sido demoledora. Porque todos vieron muy fácil lo que realmente es. Un producto vacío, artificial y condescendiente, así nomás, que trata de venderse como algo muy profundo. Porque justamente es tu culpa si no lo entendiste, no es culpa de la película. La gran pregunta entonces es, ¿Emilia Pérez se merece 13 nominaciones al Oscar o se nos están cagando de risa en la cara? Comentame por abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.